Gracias a la Corporación López Valencia por esta nueva oportunidad. Vamos a tratar el día de hoy acerca del Código Orgánico Administrativo. Como sabemos, es un código porque está actualmente dando mucho que decir en el sentido positivo en el ámbito administrativo dentro de las funciones públicas y obviamente las acciones privadas que tienen un fin público también, porque dentro de la operación de los mecanismos del desarrollo de las actividades privadas con los públicos, ¿no? Cuando hablamos de privados estamos hablando de administrados, ¿okay? Se los conoce como administrados a las personas naturales jurídicas de derecho privado que tienen de una u otra forma relación en sus actos comerciales o de cualquier índole con la administración pública. En ese sentido, pues el Código Orgánico Administrativo incorpora de forma integral varios procedimientos que nos van a permitir poder tener un mecanismo básicamente de protección, ¿sí? Un mecanismo que sustancie los actos administrativos, y vamos a dar enfoque básicamente el día de hoy a los principios procesales administrativos, principios procesales generales, principios procesales pues especiales, y de forma de cómo aplicarlos dentro del ejercicio del ámbito administrativo como tal. Para eso, pues antes de analizar los principios procesales que vamos a analizar el día de hoy, tenemos que ver cuál es la finalidad del Código Orgánico Administrativo, ¿no? Y en ese sentido, pues el objeto de este Código Orgánico Administrativo, como lo establece indudablemente el artículo 1 del Código Orgánico, establece de que este código regula, ¿sí?, la función administrativa de los órganos que conforman, ¿sí?, el sector público como tal. Ya no se especifica de forma especial o de forma categórica como tal las relaciones o los procedimientos administrativos, ¿no? Eso para nosotros los juristas consideramos un avance, porque existe solamente una función del Estado. Existe en sí, cuando hablo de función del Estado, es un mecanismo. Debe existir un solo procedimiento, una sola actuación, una sola interpretación, una forma de cómo aplicarlo. Claro, esto es relativo, pues dependiendo de las competencias y atribuciones de los órganos administrativos, de acuerdo a la aplicación de cada caso y en cada materia. En ese sentido, pues bueno, vemos que el objeto del Código Orgánico Administrativo obviamente es regular de forma general e integral las acciones administrativas como tal, ¿sí? En ese sentido, pues no, la aplicación, ¿sí?, la aplicación del Código Orgánico Administrativo existen, y aquí entramos a capítulo de que vamos a tratar el día de hoy acerca de los principios procesales administrativos, ¿no? Si muy bien el artículo 2 del Código Orgánico Administrativo establece principios generales para poder aplicarlo. Entonces, cuando el artículo 2 nos habla de principios generales administrativos, ¿cuándo nosotros podemos aplicar estos principios generales? ¿A qué se deben los principios generales? Cuando hablamos en el tema de principios generales, estamos hablando de principios básicamente de derechos fundamentales y derechos humanos, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de un derecho universal que puede ser el derecho al debido proceso. Entonces, el artículo 2 del Código Orgánico Administrativo dice que como regla general, ¿sí?, el principio general se aplica aquí. Entonces hablamos que el debido proceso, pues, es sino dentro del procedimiento que debe garantizar el respeto a los derechos de una a la otra parte. En el momento oportuno pueden ejercer su derecho a la réplica, a contradecir argumentos que son adversos o que afecten sus derechos como tal. Sí, en este caso, pues el artículo 76 de la Constitución de la República pues los enumera muy claro, y con más amplitud el numeral 7 del artículo 76 lo establece con total claridad, pues, ¿no?, entre varios aspectos fundamentales es que debe tener con tiempo oportuno para poder ejercer su derecho a la defensa, contar con un espacio y tiempo, replicar los argumentos que se dicen contra aquellos, y de una u otra forma esperar que cualquier trámite administrativo conste en una motivación de la entidad pública que tiene que estar debidamente con la pertinencia de la aplicación en cada uno de los procedimientos o decisiones que se tornen en cada una de las causas que se realizan, obviamente en el ámbito administrativo, ¿no? Por eso es que el debido proceso es muy esencial, es una norma general en el cual este debido proceso es un derecho fundamental
¿Y por qué es un derecho fundamental? Porque es un derecho que no es negociable. Entonces, ¿cuándo estamos frente a un derecho que no es negociable? Por ejemplo, Ferrajoli determinaba un aspecto fundamental para determinar cuándo estamos frente a un derecho fundamental. Ferrajoli decía tres requisitos fundamentales. Decía Ferrajoli que el derecho debe estar prescrito en la norma, y en este sentido está prescrito en el artículo 76 de la Constitución. Dice que los derechos como tal no pueden ser negociables, el debido proceso no puede ser negociable. Y tercero, dice que debe versar sobre algo legítimo y algo propio dentro de su trámite administrativo como tal. Entonces, cuando cumplen estos tres requisitos, Ferrajoli determina que estamos frente a un derecho fundamental. Y hay que aclarar que no es lo mismo un derecho fundamental a un derecho humano. El derecho humano tiene otra connotación que versa sobre prácticamente situaciones que es irreversible. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a buen nombre, el derecho a la libertad civil, el derecho a poseer una identidad, etc. Son derechos fundamentales en sí, de la raza, del ser humano como tal dentro de la sociedad. Entonces hay que dividir esos dos aspectos para tener en cuenta cuando estamos frente a un derecho fundamental. Y en ese sentido, el artículo 2 del Código Orgánico Administrativo nos trae esa aclaración en el ámbito de aplicación, porque dice, para aplicarse el Código Administrativo, porque está hablando de forma general, y este es el mensaje que le dan a todas las entidades públicas, y les dice, señores, al momento de ustedes aplicar cualquier tipo de procedimiento, ya sea de carácter en actos administrativos o en su defecto de acto normativo, debe de contar el debido procedimiento al debido proceso. ¿Okay? Ni una autoridad puede denegar a ninguna persona el ejercicio del derecho a la defensa, porque el ejercicio del derecho a la defensa como tal puede traer una grave afectación, puede ser económica, psicológica, que puede traer como resultado que el Estado sea un ente perseguidor y obviamente está obligado a reparar cualquier daño causado de acuerdo al artículo 11 de la Constitución de la República. En ese sentido, pues, debemos dar en claro de que estos principios generales que establece la aplicación de esta norma son importantes para poder determinar. Ahora bien, otro principio importante en el ámbito de aplicación, y ya hablamos de forma general, no estamos hablando aquí de un principios que son generales del derecho, principios que están, por ejemplo, reconocidos en el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o en su defecto en la Constitución de la República en el artículo 82, en el caso de la seguridad jurídica. Entonces, ¿cuándo estamos frente a la seguridad jurídica? Porque el ámbito de aplicación dice que se aplican los principios de forma generales, universales, y luego se aplican los principios especiales establecidos en la norma, que lo vamos a ver más adelante. Cuando estamos frente a un principio general en el tema de la seguridad jurídica, ¿qué dice la seguridad jurídica? ¿Qué es la seguridad jurídica? La seguridad jurídica, si no es más otra cosa, de acuerdo al artículo 82, es que establece que las entidades públicas, privadas o públicas, deben de respetar la ley, la Constitución y los procedimientos previamente establecidos. Entonces, cuando estamos frente al respeto a la ley, a la Constitución, a la norma, estamos frente al respeto del orden constituido, del procedimiento como tal. Lo que conocemos, venimos desde las aulas del derecho, conocemos como el derecho positivo, ¿sí? El derecho prescrito en la norma, una norma coercible que pueden de una u otra forma dar, obligar o responder o dar derechos a las personas como tal. En ese sentido, pues la seguridad jurídica es un principio, es un derecho fundamental, pero es un principio básico a la convivencia del ser humano, porque ni una persona puede irse en contra de la ley, y es más, por eso existen los delitos de prevaricato cuando hablamos de seguridad jurídica. Cuando hablamos de seguridad jurídica y hablamos de un delito de prevaricato, y no me quiero ahondar en el tema penal, sino valga la aclaración, para hacer el hincapié por qué es importante la seguridad jurídica y por qué relaciona el prevaricato, ¿no? Porque si muy bien vemos el Código Orgánico Integral Penal, incluso en el Código Penal anterior, establecía de que el prevaricato no es más que otra cosa de que el juez cuando falla, o árbitro que falla contra norma expresa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si existe un mandamiento de norma que le obliga a un juzgador a determinar un acto y el juzgador hace un acto contrario a esa ley, ¿sí? Entonces ahí prevarica el juez, es un prevaricato el juez. En ese sentido, obviamente, como estaba regulado en el Código Penal anterior y hoy lamentablemente
lo han excluido, el prevaricato contra funcionarios públicos. Sí, se excluyó el Código Orgánico Integral Penal a raíz del año 2014, cuando fue expedido este código, y fue derogado el Código Penal, que sí se establecía la tipificación como prevaricato de forma general a todo funcionario público. Entonces aquí es importante aclarar estos tipos de capacitaciones, seminarios, y es importante abrir el debate, ¿no? Porque yo en varias ocasiones, incluso 2 veces, escribí en el diario El Expreso y les transmití ante la sociedad de que es importante, para poder garantizar esta seguridad jurídica, retornar a esta tipificación del delito de prevaricato contra los funcionarios públicos de forma general. Entonces, la pregunta que todos hacen, ¿por qué? Por una simple y sencilla razón, ¿no? Obviamente que tenemos que respetar el principio de mínima intervención penal, que el Estado no puede meterse más allá y no puede perseguir a la sociedad con la finalidad de poder controlar las conductas, no. Esto tiene que ir más allá, ¿sí? Al tipificarse el delito de prevaricato de forma general contra los funcionarios públicos, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué fin puede tener que el prevaricato sea de forma general? Si ustedes se preguntarán, sí, pero un funcionario público no es juez. No, no es eso. Quienes estamos dentro del ejercicio de la profesión en el ámbito administrativo e incluso en materia en litigación como tal, nosotros podemos identificar con claridad que ciertas entidades públicas emiten resoluciones contrarias a la Constitución. Incluso el propio presidente de la República emite decretos ejecutivos contrarios a la Constitución. Y obviamente que en el ámbito administrativo eso es nulo de pleno derecho, porque consta vicios de nulidad por efectos de jerarquía de la norma y contraposición constitucional, incluso en otros lados. Por ejemplo, la compra de renuncia, ese decreto ejecutivo que ordenaba la compra de renuncia es inconstitucional. Entonces, si bien la Constitución garantiza que los derechos de todos son irrenunciables, pero el Estado compra renuncia. Entonces vemos ahí una incongruencia, pero esa incongruencia nace por el efecto de que se emitió un decreto ejecutivo contrario a la Constitución. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que en su momento, si el Estado puede retornar a esta tipificación del delito? En que las personas, todos los poderes del Estado, desde ejecutivo, legislativo, judicial, participación ciudadana y control social, electoral, etc., emitan todas las resoluciones, acuerdos ministeriales, normativas, etcétera, apegados a la Constitución y respetando la jerarquía de la norma o, en su defecto, el principio de supremacía constitucional, ¿no? Cuando vemos y estudiamos el caso de Marbury versus Madison en Estados Unidos, podemos identificar con claridad que la importancia de la aplicación en la supremacía constitucional. Entonces, para nosotros poder garantizar la jerarquía de la norma y que la norma escalonada no esté una contraria en la otra, ¿okay? Es la necesidad de que esté tipificado con delito, porque a veces de los puros intereses de los funcionarios públicos se inventan resoluciones, inventan por ahí cuestiones que van contrarias a la Constitución y obviamente pueden afectar la seguridad jurídica, ¿no? Porque te cambian las reglas del juego a cada rato. Por ejemplo, la Constitución dice que en materia tributaria como tal, la única persona que puede emitir proyectos de ley, a quien deben hacer los proyectos de ley en materia tributaria es el Ejecutivo, ¿sí? Para efectos de que tenga un impacto tributario dentro de la sociedad. Pero ¿qué pasa ahorita? El COMEX, la SENA emite resoluciones y crean impuestos. Por ejemplo, la tasa esa aduanera, que dicho sea de paso quedó sin efecto, incluso tuvo la sanción por parte de la CAN. Esta arbitraria resoluciones que realizan son netamente inconstitucionales. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacen los funcionarios del Estado? Hacen normas contrarias a la Constitución. ¿Ya? Entonces, toda esa situación que vemos nosotros, que los funcionarios públicos en carrera administrativa realizan actos administrativos, resoluciones contra normas expresas, etc., violan, obviamente, como les comentaba en su momento, el principio de jerarquía de la norma, pero en este caso, obviamente, lo básico, lo primordial, que es el principio de seguridad jurídica. Y obviamente esto tiene otras connotaciones en el sistema comercial,
Si viene inversiones extranjeras al país que quieren hacer inversiones y ven que no hay seguridad jurídica, obviamente no van a tener las garantías necesarias para ellos invertir su dinero acá. Y esa es una de las razones y una de las afectaciones muy fuertes que ha tenido el régimen anterior y el actual, es que no se han buscado mecanismos de protección a la seguridad jurídica, que es un derecho. La seguridad jurídica es un derecho y un principio jurídico que debe ser respetado. Asimismo, el artículo 2 del Código Orgánico Administrativo, a más de la seguridad jurídica, también se la puede considerar el derecho a la tutela administrativa. Entonces ustedes se preguntarán, ¿tutela administrativa o tutela judicial efectiva? No, tiene simples similitudes. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 75, que habla que existe la tutela judicial efectiva, que los jueces, personas deben garantizar obviamente el derecho de debido proceso, de acuerdo a los derechos reconocidos en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos, etc. La tutela administrativa como tal es algo relacionado, es algo, un subgénero a la tutela judicial efectiva. La tutela administrativa efectiva básicamente tiene la finalidad de proteger el debido proceso, ¿sí? Relacionado de un principio a otro principio, y tiene la facultad de que el funcionario público que emita una resolución administrativa, ¿okay?, tenga la plena seguridad que ha sido una persona que va a emitir un criterio, primero, motivado; segundo, que esté acorde a los principios procesales; tercero, que cumpla los requisitos que establecen la ley; cuarto, que goce de competencia; quinto, que sus opiniones no sean arbitrarias, que sus resoluciones como tal no configuren de una u otra manera una afectación grave a un particular, en este caso un administrado, y que obviamente estos tipos de decisiones, ¿sí?, no sean contrarias al ordenamiento jurídico o que afecten los intereses del Estado y que sean obviamente legítimos. Entonces, la tutela judicial la tutela administrativa como tal tiene similitud y se la puede considerar igual a lo que establece el artículo 75 de la Constitución de la República. ¿Sí? Otro de los principios generales que nos habla el artículo 2 del Código Orgánico Administrativo, y habla de forma general, yo lo estoy incorporando para efectos de la capacitación y que ustedes tengan conocimiento al respecto, ¿no? Estamos hablando también del principio de legalidad, ¿sí?, de que las actuaciones que realizan los funcionarios públicos estén investidas de legalidad. Y cuando hablamos que estén investidas de legalidad, es que gocen de competencia, que estén debidamente justificadas sus acciones, que no se inventen los procedimientos, porque ¿qué pasa? Que a veces dentro del ejercicio de la administración pública, o ustedes como ciudadanos, como personas que hacen cualquier trámite administrativo, ustedes se han topado con funcionarios públicos que se inventan las normas en su cabeza y dicen, no, esto no lo hago porque hubo una disposición no. Si lo vamos a derecho administrativo, se aplica lo estatuido en la norma, y si no hay norma, no hay aplicación. Entonces, hay funcionarios que se crean procedimientos en su cabeza o a veces ponen trabas para hacer uno u otro trámite.